Después de varias temporadas ligado al Club de Fútbol Badalona como jugador y como segundo entrenador, ahora es el momento de que Albert Cámara coja las riendas del equipo. Para un hombre de la casa que ha estado aquí tantos años y que ha jugado también como jugador en varias categorías, ¿qué es entrenar al Badalona? Bueno, pues para mí ahora de momento es una gran oportunidad por todo lo que se me puede abrir a partir de ahora. Intentar aprovecharlo lo máximo posible y además en un club que llevo 11 años. He estado como jugador, he vivido muchísimas cosas en este club y ahora mismo que me den esta oportunidad, pues para mí es un plus de aún intentar no defraudar a la gente, pues porque en ella tengo amigos, tengo gente que me ha dado toda su confianza y a partir de aquí pues demostrarles que no se han equivocado. Es tu primer año como ya primer entrenador. ¿Asusta el reto? Hombre, asustar no, porque si asustaría no lo hubiera cogido. Yo creo que sí que te da respeto, sí que tienes las ganas de hacer las cosas bien, de que todo salga como uno quiere y como he dicho, que cuando ponen la confianza en ti, lo que vas a intentar sobre todo es que el trabajo no falte, que las ganas y la ilusión pues sean pues un poco tu bandera para que todo el mundo intente subirse al barco y para que todo funcione bien. Y ya hablando del Badalona, ¿cómo crees que será esta temporada, deportivamente hablando? Pues muy complicada. La verdad es que este año, si miramos los equipos que hay, cómo se han estado reforzando, los equipos que han llegado a la categoría, pues hablamos de una categoría que de los últimos 4 años posiblemente sea el año más fuerte. Hablamos de Nasti, Calcoyano, Villarreal. Sigue habiendo un Atlético Baleares con una apuesta económica fuerte, un Llagostera que aún ha subido un poco más su nivel del año pasado. Bueno, estamos hablando de ya unos cuantos equipos en los cuales tienen como casi la obligación de estar ahí arriba. Nosotros, pues bueno, marcarnos un objetivo yo creo que sería muy pronto. Es una plantilla muy nueva, tenemos que captar la nueva idea y a partir de ahí pues el primer objetivo es Alcoyano, que es el primer partido de liga. ¿Qué diferencia crees que pueda haber con estos 2 años últimos en el que tú has sido segundo entrenador? Bueno, esperemos o mi idea es coger las cosas buenas del año pasado. Yo creo que una de las claves en las cuales un equipo es fuerte es a nivel de continuidad. Por eso hemos intentado renovar dentro de nuestras posibilidades al máximo posible de jugadores, teniendo en cuenta que nuestras posibilidades partían solamente de los chicos de aquí de Cataluña. Los que no han renovado es porque han fichado por equipos de superior categoría y bueno, la idea nueva, sí, habrá cosas nuevas, habrá intentar jugar mucho más desde atrás, intentar tener un fútbol mucho más elaborado, correremos más riesgos, pero bueno, yo creo que también el camino de estos 2 últimos años nos ha llevado a hacer 2 playoffs y dentro de que cabe, pues bueno, una línea continuista con cositas que se irán cambiando. Y viendo la situación actual económica, ¿hasta qué punto crees que será importante la cantera? Viendo que, por ejemplo, Robert ya está con el primer equipo. La cantera tenía que ser muy importante. Creo que es una de las cosas que hay que empezar a cuidar en Badalona. Han cambiado los tiempos, económicamente no tiene el potencial que tiene otros años y eso lo que conlleva es que tienes que mirar a lo que tienes más cercano y es la cantera. Han salido buenos jugadores en momentos determinados, pues bueno, había ese dinero para traer a esa gente de fuera, ahora no lo hay y bueno, es una lástima cuando no se cuida la cantera y cuando quieres echar mano de ella. Ojalá pudiéramos estar contando esta temporada en vez de solamente de Robert del filial y Fabricio que está haciendo la pretemporada de momento con nosotros, pues de mucha más gente, ¿no? Lo que pasa que bueno, esperemos que nueva directiva, nuevas ilusiones, nuevas propuestas y yo creo que el futuro del Badalona tiene que pasar por su fútbol base. Y a la hora de hacer el equipo en verano, ¿qué aspectos tú primabas o habéis primado para planificar la plantilla, aparte de que todos sean catalanes? Bueno, lo principal ha sido a nivel económico. A nivel económico, eh, las posibilidades del club han bajado muchísimo. Estamos hablando de bajar 2 tercios del presupuesto del año pasado, cuando aún se había bajado ya años anteriores. O sea que estamos hablando de un presupuesto bastante limitado. Primordial, pues, como te he dicho antes, la base del año anterior, tenerla. Hablábamos de jugadores catalanes, pues sabíamos nuestras posibilidades, de los chicos de fuera era muy difícil y a partir de ahí pues intentar elaborar con
con las posibilidades que teníamos, la mejor plantilla posible. En eso yo creo que Manolo Gómez ha sido el encargado y aún faltan jugadores por venir y la verdad es que estamos muy contentos. Hace 15 días podíamos estar pues temblando y a día de hoy tenemos 15 jugadores fichados ya en la primera plantilla, que bueno, que muchos jugadores podrían estar en cualquier otra plantilla de las que he hablado antes que tendrán como objetivo playoff. Y ya relacionando un poco con tu respuesta, ¿cómo has vivido estos momentos de incertidumbre de que si habrá presidente, no habrá presidente, renovaciones y demás? Bueno, pues ha sido un poco, no de nerviosismo, porque más o menos seguías el día a día del club, porque llevo mucho tiempo relacionado con ellos y podías entrever que podría haber una solución, pero sí que de dudas, ¿no? Se ha ido acercando mucho el inicio de pretemporada, en el cual no existía todavía presidente, no existía una persona visible que llevara el rumbo de este barco. Y la verdad es que llegan pasando los días y tienes dudas de cómo puede ir todo, ¿no? Bueno, yo creo que se ha tardado, pero bueno, el trabajo se está haciendo rápido, yo creo que se está haciendo bien. Hubiera sido muchísimo mejor haberlo hecho, haber empezado muchísimo antes, porque yo creo que ya podríamos estar trabajando con toda la plantilla, pero bueno, yo creo que a día de hoy podemos estar contentos con el trabajo que se está haciendo. Y para saber tu opinión personal, ¿crees que la afición entenderá esta nueva situación deportiva y económica? ¿O crees que os exigirá, por ejemplo, lo de estos 2 últimos años con los 2 playoffs? Yo espero que lo entienda, espero que lo entienda porque yo creo que aquí lo que estamos buscando todos es el bien para el Badalona. Yo creo que una de las cuestiones que aquí siempre ha habido que nunca se ha engañado a nadie y, y han ido muy bien las cosas. Este año está como está. Nosotros no nos ponemos techo a nada. Lo que pasa es que tenemos que ser realistas con lo que tenemos. Estamos hablando de presupuestos muy superiores cuando nosotros los hemos tenido y el equipo se le ha exigido tener ese nivel clasificatorio. Pues yo creo que ahora la gente lo tiene que entender, tiene que tener paciencia, tiene que tener pues esa confianza en que las cosas se están haciendo bien, pero tienen que salir poco a poco. Ojalá llegue el primer partido del Alcoyano y el equipo esté hecho y el equipo esté como motos. Pero bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes que la gente nos tiene que venir a ayudar, que no nos tiene que crear más dudas de la que podamos crear nosotros, sino que nos ayuden a tener confianza y a dar ese pasito adelante poquito a poco y a ver si de esta manera pues conseguimos los objetivos que queremos todo el mundo. Y ya la última, relacionada un poco con la anterior, ¿qué mensaje le darías a la afición así tranquilizadora para apoyar al Badalona esta temporada? Lo primero es que apoyan a sus jugadores. Sus jugadores han venido aquí y vienen a luchar por una camiseta y a luchar por unos colores, sabiendo que detrás de esa camiseta hay muchos aspectos, ¿no? Hay mucha gente detrás trabajando, hay mucho aficionado, muchas ilusiones y que esas ilusiones, pues bueno, que las dejen trabajar, que las dejen llegar a su fin y que tengan esa paciencia suficiente como para que si los primeros momentos el equipo no funciona, pues estar detrás. Yo creo que sé que el crédito no puede ser ilimitado, que tiene que llegar un momento que tiene que haber resultados, pero bueno, yo creo que uno de los secretos que he vivido yo mientras que he sido jugador y mientras he sido estos 2 últimos años de técnico ha sido la paciencia. Cuando no ha habido paciencia, no ha habido resultados. Cuando ha habido paciencia, ha habido resultados. Entonces, bueno, tener al menos ese crédito que le dejen al equipo para que no se sienta presionado y llegue a casa y tenga ese support detrás para llegar a ganar partidos y ganar puntos, que es en definitiva lo que buscamos.